Sean bienvenidos a nuestro tiempo de enseñanza. Es nuestro deseo que sus corazones sean animados, confrontados y fortalecidos por medio de la palabra de Dios. Recuerden tener Biblia y apuntes a la mano y sobre todo, corazones dispuestos a oír la voz de Dios. Y nos reunimos una vez más para concluir nuestro estudio en la sección de los versículos 8 al 12 de Primera de Pedro, capítulo 3. El tema, viviendo y amando la buena vida. Este es el estudio número 3 en esta porción. Y dice así la Escritura. Para resumir, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos, de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Dijimos que el pensamiento clave está en el versículo 10. El que quiera ver buenos días y amar la vida. Vamos a trabajar la idea de vivir y amar la buena vida. Pero la pregunta es ¿cómo aprendes a amar y a ver buenos días? La realidad es que el mundo quiere una buena vida, pero realmente hallar a alguien que la esté disfrutando de verdad es más bien una excepción. Todo el sistema de valores parece orientado hacia la buena vida. Y la buena vida básicamente es sinónimo de pecado. Pecar y ser indulgente parece ser el enfoque del mundo. Hace poco vi una entrevista de una mujer famosa por su inmoralidad. Y se atrevió a decir que quienes la criticaban carecía totalmente de moralidad. La verdad, eso es bastante sorprendente. Que una persona inmoral, exhibicionista, diga que quienes la critican a ella carecen de moral. ¿Qué autoridad tiene ella para decirlo? ¿Qué es la buena vida? ¿Es eso lo que significa amar la vida y ver buenos días? ¿Entregarse al pecado? La definición de la buena vida, según el mundo, es vacía, destructiva, trae ansiedad, aun cuando la persona es indulgente con su pecado. No proporciona verdadera satisfacción. La vida no está en nada que el mundo ofrezca. Mencionamos a Salomón, quien lo tuvo todo. Él pudo haber competido con esta mujer inmoral o con cualquier otro, con cualquier celebridad a todo nivel. Tuvo dinero, fama, mujeres, negocios, éxito, reconocimiento. Pero al final él termina con ese sentimiento de vacío existencial. Y concluye ahí en Eclesiastés 12:1 que pudo haberse evitado mucha fatiga si solo hubiera hecho lo siguiente. Eclesiastés 12:1. Recuerda también a tu Creador en los días de tu ¿qué? Tu juventud, antes que lleguen los días malos y se acerquen los años, cuando digas, no tengo en ellos deleite alguno. La buena vida, la vida que está llena de buenos días, es la que se enfoca en Dios, la vida puesta en Dios. Esa fue la conclusión de Salomón después de todo su éxito, fama, riqueza.
Él dice, recuerda a Dios, en Él está la clave de la buena vida. Pedro escribe aquí a sus lectores sobre la buena vida. Esta frase aparece en el versículo 10 y es una cita directa del Salmo 34. Vamos a ver eso más adelante. Pedro toma este pasaje para decirnos que Dios también anhelaba que los creyentes del Antiguo Testamento amaran y vivieran buenos días. Digamos que esa siempre ha sido la búsqueda del hombre, pero ¿cómo lograrlo? Pedro nos está dando la respuesta en este pequeño texto y nos abre algunas ventanas de comprensión sobre en qué consiste la buena vida. Recuerda que Pedro escribe a personas que desde el punto de vista humano han vivido una mala vida debido a la persecución que enfrentaban, los odiaban, vivían en una sociedad hostil hacia los creyentes. En Primera de Pedro 1 dice que ellos eran extraterrestres en el mundo. Quienes gobernaban el mundo no los toleraban por su fe. Ellos fueron calumniados, perseguidos y sufrían. Su vida parecía cualquier cosa menos algo bueno debido a las circunstancias que enfrentaron. Pedro les escribe y les dice, ahora, si quieren amar la vida y ver buenos días a pesar de las circunstancias, esto es lo que necesitan. En primer lugar, dijimos que necesitan una buena actitud, una actitud correcta. Versículo 8. Tu actitud debe ser de humildad, armoniosa, comprensiva, fraternal y bondadosa. Esa es la actitud correcta. En segundo lugar, debe aprender a responder, a tener la actitud correcta frente al maltrato. Versículo 9. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino dar una bendición porque fuiste llamado con el propósito que heredaras una bendición. Si quiere amar la vida y ver buenos días, enfrente la vida con la actitud correcta y en segundo lugar, no tome represalias, no importa con cuánta injusticia sea tratado, no tome represalias. ¿Por qué? Porque Dios dice, la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor. Ese es un principio del Antiguo Testamento. En Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Proverbios 20:22, no digas yo me vengaré, espera al Señor. En otras palabras, no te encargues de tus asuntos. Proverbios 24:29, no digas, así haré con él como él me ha hecho a mí. Yo daré el pago a cada uno de acuerdo a su obra. A cambio, dice Pedro, imita el ejemplo de Jesucristo en Primera de Pedro 2:24, quien mientras le maldecían no respondía con maldición, mientras sufría no pronunció amenazas, sino que se entregó a aquel que juzga rectamente. La actitud correcta es una actitud de paz, armonía, simpatía, amabilidad. La respuesta correcta es una respuesta que no toma represalias. No devolvemos el mal que se nos ocasiona. La buena vida no es acerca de posesiones, no es asunto de algo externo. La vida buena y los días buenos dependen de cómo responde internamente, de la actitud correcta y de la respuesta correcta. Vamos a ver el punto 3. Hablamos del estándar correcto, un poco la última vez. El estándar correcto, dijimos, la palabra de Dios nos proporciona el estándar correcto. Si queremos amar la vida y ver buenos días, la vida debe construirse a partir del estándar correcto. Dicho de otra forma, tener la fuente de autoridad correcta. Versículo 10 y 11
Dice, pues el que quiera amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Eso es algo muy, muy importante a tener en cuenta. Lo que Pedro hace aquí es citar el Antiguo Testamento, el Salmo 34. ¿Por qué hace eso? Porque la Escritura es la palabra de Dios y ella es nuestra máxima autoridad. La Escritura posee la autoridad de Dios. Y realmente Pedro quiere dejar en claro en nuestra mente que debemos vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios. Es como si dijera, mire, enfrente la hostilidad y las dificultades serias de su vida. Quizá piense que su vida no puede ser peor, pero debe vivir armoniosamente con simpatía, fraternidad, amabilidad, humildad y no se vengue y nunca insulte, nunca haga eso. Tal vez diga, ¿eso es cierto? ¿Estás bromeando, Pedro? Eso no parece razonable. Yo debería contraatacar. Debo tomar represalias. Y para reforzar lo que él dice, Pedro dice, por si tiene alguna duda, le voy a mostrar que esto no viene de mi mente, sino que viene de la palabra de Dios. Así que cita el Salmo 34. Esa pequeña palabra en el Salmo 34, ¿por qué? Al comienzo del versículo 10 es muy interesante. Señala la autoridad para lo que acaba de decir en los versículos 8 y 9. Es decir, como si Pedro dijera, porque eso es lo que dice la Escritura. Esa es la idea. Eso es lo que dice la Escritura y cita el Salmo, capítulo 34, versículos 12 al 16. El versículo 10 corresponde a los versículos 12 y 13 del Salmo 34. El que quiere amar la vida y ver buenos días, es exactamente lo que dice el Salmo 34. Debe abstenerse de hablar mal y de hablar con engaño. Eso es exactamente lo que pide aquí en el versículo 9. Refrene su lengua. La palabra significa detenerse, cesar. Todos juntos debe dejar su lengua de hacer el mal. La idea aquí es no devuelva el mal. La palabra mal, como dijimos en el estudio anterior, se refiere no solo a una acción malvada, sino que incluye inmoralidad en una actitud malvada, una disposición moralmente mala. No debe devolver el mal que alguien le da, aun cuando provenga de una disposición moralmente malvada. En el Salmo 141, verso 3, el salmista le pide al Señor, pon guardia, oh Señor, sobre mi boca, vigila la puerta de mis labios. Esto es algo muy práctico, ¿verdad? Debemos asegurarnos de que nuestras lenguas estén bajo el control del Espíritu Santo, porque eso es lo que Dios dice en su palabra. Y Pedro lo cita solo para recordarnos que tenemos que vivir bajo la autoridad de Dios. Santiago 3, ¿recuerda? Habla sobre la lengua y cómo, mire el versículo 6, literalmente es un fuego que inflama un mundo de iniquidad, contamina todo el cuerpo, incendia el curso de nuestra vida y enciende el fuego del infierno. Versículo 8 dice que nadie puede domar la lengua. Es un mal inquieto, lleno de veneno mortal. Esa es la lengua que el Espíritu Santo debe controlar. No es de extrañar que el salmista le suplique a Dios que ponga un guardia en su boca. Y luego el Salmo 34 también dice, y que se aleje del mal y haga el bien. Pero antes de eso, le recuerda que eviten que la lengua tome represalias y que los labios no mientan. La palabra aquí para engaño significa mentir. Debemos evitar mentir. Debemos evitar las represalias.
Por cierto, mentir siempre es un encubrimiento. Debemos comprometernos con la verdad, debemos comprometernos a poner la otra mejilla y devolver bien por el mal. Estas son las cosas que deben eliminarse si quiere llegar a amar la vida y a ver días buenos. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las cosas positivas? Apártese del mal, haga el bien. Aquí no trata con ninguna inmoralidad. Debemos comprometernos con hacer el bien y Pedro apoya este mandamiento en la Escritura. En el versículo 11, para apartarse del mal y hacer el bien, agrega que busque la paz y la persiga. Como les dije, eso es citado del Salmo 34 en esta ocasión, versículo 14. Y si usted nota, aquí tenemos 4 mandamientos, 4 imperativos. Primero, que se aleje del mal. El verbo aquí, alejarse, significa rechazar. Es un rechazo activo de todo lo que es pecaminoso en el trato con los demás y aún incluye a quienes los persiguen. Debemos alejarnos de eso. Proverbios capítulo 3, versículo 7 dice, teme al Señor y apártate del mal. Pero además Pedro aclara que la buena vida no incluye hacer el mal. Eso es lo que Pedro quiere dejar muy en claro. La buena vida es apartarse del mal y hacer el bien. El segundo mandamiento que encontramos en este texto, haga el bien. La buena vida no es sexo sin control, drogas, fiestas. La buena vida no es hacer lo que quiere, cuando lo quiere, con quien quiere, cualquier cosa que le haga sentir bien, sin importar lo que Dios piense al respecto. Eso no es la buena vida. Por el contrario, la buena vida es hacer lo que es bueno. Y esa palabra significa excelente en calidad. Debemos hacer todo aquello que exprese una virtud profunda. En tercer lugar, el tercer mandamiento aquí dice que busque la paz. Es el tercer imperativo aquí. Y por cierto, la palabra para buscar es el verbo más fuerte, la forma más fuerte de búsqueda. Incluye la idea de cazar. Que busque con todas sus fuerzas la paz, la tranquilidad, la concordia, la unidad, que se aleje del conflicto. Y aquí tenemos que mirar el contexto. En un mundo hostil, bajo persecución que amenaza su vida, aun cuando tratan de quitarle la vida, desacreditarlo en todo sentido, causarle el mayor sufrimiento posible, en ese escenario la palabra le dice que haga todo lo posible para ser comprensivo, fraternal, de buen corazón, humilde de espíritu, nunca devuelva mal por mal, insulto por insulto. Y si realmente quiere amar la vida y ver buenos días, quédese callado, no tome represalia con una actitud mala, aléjese de la mentira que pueda tentarlo aún en medio de la persecución. Aléjese de todo mal, haga lo que es bueno, busque la paz aún con sus perseguidores y case esa paz agresivamente. Haga un esfuerzo persistente e intenso por ser un pacificador. Eso es lo que debemos hacer. Y es el mensaje de toda esta porción que inició ahí en el capítulo 2, versículo 11 de Primera de Pedro. Los cristianos deben vivir de esta manera. Deberíamos ser la mayor bendición en donde quiera que nos encontremos por ser los pacificadores. El término paz aquí tiene la idea de una condición constante. Una condición constante de tranquilidad que produce felicidad permanente. Esto es lo que por naturaleza somos, pacificadores. Las bienaventuranzas nos lo recuerdan. Mira ahí en Mateo 5:9, bienaventurados los que pacificadores. Debemos hacer la paz tanto como nos sea posible, sin comprometer la verdad de las Escrituras. Todo lo que surge a partir del capítulo 2, versículo 11, es una sola sección que hemos dividido para facilitar nuestro estudio. Todo habla de armonía, simpatía, paz, no tome represalias, guarde silencio. Todo habla de la reacción
correcta, una respuesta correcta a aquellos que son hostiles. Y déjenme mostrarle lo importante que es esto en la enseñanza del Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 14, versículo 17, Pablo dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios, las personas que viven en el reino de Dios tienen que conocerse por su paz. Nosotros somos los ciudadanos del reino, debemos ser los pacificadores. Timoteo 2:22 dice: huye de las lujurias o las pasiones juveniles, busca la justicia, la fe, el amor, la paz. Santiago capítulo 3, versículo 13, debemos mostrar buen comportamiento en acciones de gentileza. Y mire el versículo 17 del mismo capítulo 3, de que somos pacíficos, gentiles, razonables, llenos de misericordia, con buenos frutos, inquebrantables, sin hipocresía. ¿Por qué? Porque eso caracteriza a la sabiduría espiritual que proviene de lo alto. Debemos ser pacificadores. Romanos capítulo 12, verso 18. Si es posible, en cuanto dependa de ti, mantén buenas relaciones, paz con todos los hombres. Romanos 14, 19. Sigamos las cosas que producen la paz. En 2 Corintios capítulo 13, versículo 11, ya finalizando la carta, Pablo dice: finalmente, hermanos, regocíjense, sean completos, consuelen, tengan ideas afines, vivan en paz, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Y así sigue y sigue consistentemente la enseñanza por todo el Nuevo Testamento. Debemos ser pacificadores. Y el cuarto imperativo, el cuarto mandamiento: no solo hay que buscar la paz, síguela, debemos perseguirla. Debemos hacer todo lo que sea posible para hacer las paces en la agrupación de aquellos que hemos sido redimidos por Dios, y aún con las personas que nos rodean, aun cuando no sean creyentes. Las personas que viven la buena vida son personas que tienen la actitud correcta en primer lugar, dan la respuesta correcta en segundo lugar, y viven bajo la autoridad correcta, es decir, la palabra de Dios. Y trae Pedro la palabra de Dios aquí para poner eso en nuestros corazones. Hay un cuarto punto aquí muy, muy importante, y es la motivación correcta, el incentivo correcto. Versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su oración, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Este es el incentivo. Eso también es tomado del Salmo 34, versículos 15 y 16. Aquí se nos recuerda cuál debe ser nuestra motivación. ¿Por qué debería ocuparme en estas cosas? ¿Por qué debería estar motivado para tener la actitud correcta, la respuesta correcta y someterme a la actitud correcta? Y la respuesta es que los ojos del Señor están sobre los justos. El incentivo es que Dios nos está mirando. Ahora, eso trae inherentemente responsabilidad y un temor saludable. Dios está mirando. Pero ese no es el enfoque en este pasaje. Quiero decir, podríamos predicar mucho acerca de esto, pero aquí el punto no se refiere a actuar correctamente porque Dios lo está mirando. Recuerdo que eso era algo constantemente que le decía yo a mi hijo Juan David: debes comportarte porque Dios te ve todo el tiempo. Es esa responsabilidad de saber que hay una figura de autoridad presente y lo ve todo el tiempo lo que se convierte en un incentivo. Pero ese no es el punto aquí, como les dije. Vamos a ver cuál es el punto entonces. Esto parece hasta gracioso, porque los ojos del Señor están sobre los justos, no para juzgarlos y castigarlos, sino para que sus oídos puedan atender ¿su qué? A su oración. En este caso en particular, Él está mirando a su pueblo no principalmente para juzgarlo o castigarlo. La clave aquí para entender el punto es esa declaración, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Cuando usted lo rastrea en el Antiguo Testamento, esa pequeña frase,
siempre se relaciona con la vigilancia de Dios sobre su pueblo, ya que Él los observa cuidadosamente, con especial interés. Proverbios capítulo 15, versículo 3 dice: los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando lo bueno y lo malo. Proverbios capítulo 5, verso 21, porque los caminos del hombre están ante los ojos del Señor, y Él considera todos sus caminos. Como lo puede ver, esto no está asociado con un gran juicio, sino que Dios está cuidando al hombre. Sí, Dios está evaluando el bien y el mal, pero la idea es omnisciencia. No se supone que enfatice el aspecto crítico de la vigilancia de Dios, sino solo la omnisciencia, el conocimiento pleno de Dios de todas las cosas. Miremos Zacarías 4:10, dice: Dios está, vamos a usar una palabra moderna, escaneando de un lado a otro toda la tierra y viendo todo. Él está al tanto de cada detalle de nuestras vidas. Entonces el problema aquí no es principalmente el juicio, sino que está escaneando, por decirlo de alguna forma, nuestras vidas. Él está mirando todo. ¿Para qué? Para poder escuchar nuestras oraciones. ¡Qué verdad tan tremenda! La palabra oración significa súplica, petición. Todo está relacionado con las necesidades. Mire aquí que no se trata de alabanza, adoración ni gratitud. Esto se relaciona directamente con súplica, petición, clamor a Dios por nuestras necesidades. Dice, la pregunta es, ¿por qué sus ojos están constantemente sobre nosotros? Para poder responder de inmediato a nuestras ¿qué? Oraciones. Pedro dice que ese debería ser un gran incentivo para vivir de esta manera, con la actitud correcta, la respuesta correcta, el estándar correcto, no importando la gran hostilidad que se enfrente, persecución o el trato injusto. Así es como vive y ama la buena vida, con la confianza de que el Señor mira y está atento para satisfacer todas nuestras necesidades. Esa es la idea aquí. No tome represalias. Todo lo que tiene que hacer es contárselo al Señor, dejar que Él lo sepa. Y Él está listo para escuchar su oración. ¡Qué tremenda promesa! ¡Qué gloriosa verdad! Y vea el otro lado de la moneda. Pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. El rostro del Señor es una frase que implica algo diferente. Los ojos del Señor es algo diferente. Como dijimos, los ojos del Señor se refiere a ver con una actitud vigilante, pero omnisciente, no con juicio. El rostro del Señor se usa con mayor frecuencia para referirse al juicio de Dios. Los ojos hablan de su omnisciencia. El rostro comienza a mostrar la ira de Dios. Por eso es que Pedro usa ese término aquí. Cuando Dios se enoja, la Biblia habla de su rostro, porque es su rostro el que expresa su ira, por decirlo de alguna manera. En Génesis 19:13 dice respecto a Lot y Sodoma: estamos a punto de destruir este lugar porque su clamor se ha vuelto tan grande ante el rostro del Señor. Esa es la idea, que el Señor nos ha enviado para destruirlo. Lamentaciones 4:16, la presencia del Señor, o literalmente el rostro del Señor, los ha dispersado. Dios ve a los malvados, pero los ve con su rostro de ira, de enojo. Entonces, ¿cuál es el incentivo entonces? Nuestro incentivo es vivir de tal manera que en su omnisciencia los ojos del Señor estén sobre nosotros, para que Él escuche nuestro clamor y Él satisfaga nuestras necesidades. En lugar de vivir en la maldad y el pecado, para que nunca tengamos que ver su rostro lleno de ira. La reacción incorrecta, la actitud incorrecta, la desobediencia a los mandamientos de Dios producen la ira de Dios contra,
¿Está listo para escucharlo? Incluso sobre su propio pueblo. Ojalá tuviéramos un poco más de tiempo para ver a profundidad esto, pero miremos por un momento el Antiguo Testamento. Levítico 17:10. Cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que vivan entre ellos, que coman sangre, pondré mi rostro contra esa persona. Levítico 23. También pondré mi rostro contra ese hombre y lo cortaré de su pueblo, porque le ha dado parte de su descendencia a Moloc, dios falso, para contaminar mi santuario y profanar mi santo nombre. Y así sigue y sigue por el Antiguo Testamento usando esa expresión de esta manera. Dios pone su rostro para condenar, juzgar en serios y severos castigos contra aquellos que desobedecen su palabra. Apocalipsis 6:16 dice, y aquí se refiere a cuando el Señor Jesucristo venga, las personas comienzan a rogar a las rocas y a las montañas que caigan sobre ellos y dicen, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero. El rostro de Dios, el rostro del Cordero en Apocalipsis asociado con la ira contra el pecador. Para aquellos de nosotros que somos justos, que vivimos con la actitud correcta y una respuesta correcta y de acuerdo con la autoridad correcta, podemos acceder, conocer la buena vida. Pero, ¿qué hay de la realidad de que también enfrentamos problemas? Todo lo que tenemos que recordar es que el Señor lo ve todo y está atento a nuestras oraciones y satisfará todas y cada una de ellas. Por otro lado, vivir la buena vida como el mundo lo cree es ver el rostro de Dios en ira. Voy a adelantarme un poquito a nuestro próximo estudio en los versículos 13 y 14 al concluir. Esto es maravilloso. Pedro pregunta al concluir esta sección y de nuevo cita Salmo 34. ¿Y quién está allí para hacerte daño si demuestras celo por lo que es bueno? En otras palabras, ese es el punto. ¿Quién le hará daño o le quitará la buena vida? ¿Quién hará eso si usted es celoso por el bien mientras que Dios lo está cuidando? Y siempre Dios estará atento a sus necesidades cuando viva como Él lo ha llamado a vivir. Y el versículo 14, e incluso si sufriera por causa de la justicia, ¿aún eres qué? Bienaventurado, bendito. Así que no tema por sus amenazas y no se preocupe. Ese es el mensaje. Vivimos en un mundo hostil. Debemos vivir con humildad, con un corazón indulgente hacia los que obran mal contra nosotros. Debemos negarnos a tomar represalias. Debemos obedecer la autoridad de Dios y nos motiva el hecho que debido a que somos celosos por hacer lo que es correcto, por lo que es bueno, ¿quién nos hará daño cuando Dios nos ve, cuando Él tiene sus ojos constantemente sobre nuestras vidas? ¿Para qué? Para escuchar nuestras oraciones y las responda. Qué mensaje tan increíble, lleno de promesas para nosotros. Esta es la condición para ser feliz, amar la vida y ver buenos días. Esta es la verdadera buena vida. Vivir para experimentar lo que dice el versículo 14, la bendición de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra nos llena de aliento, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la escasez, de tantas cosas, Señor, que estamos enfrentando. Gracias porque nos das el incentivo correcto, saber que tú, con tus preciosos ojos, nos miras todo el tiempo para estar atento a nuestras oraciones, para satisfacer nuestras necesidades.
y nadie nos podrá hacer daño si somos celosos por hacer el bien, Señor. Ayúdanos a poner por obra todas estas verdades que hemos estudiado durante estas sesiones de estudio, Señor. Gracias por tu bondad infinita y gran misericordia sobre nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Te alabamos en el precioso y glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Agradecemos a Dios el tiempo que hemos podido compartir escudriñando las Escrituras. Gracias por acompañarnos y recuerden que estas enseñanzas están en nuestro canal de YouTube y que podrán verlas nuevamente. Gracias por su compañía y nos veremos en nuestras próximas reuniones. Dios les bendiga.